Quizás quiero ir un paso más hacia atrás y tratar de discutir realmente qué es lo que estamos buscando cuando hablamos de sustentabilidad y en particular qué es lo que estamos buscando cuando hablamos de cómo incorporar la biodiversidad y en una forma más armónica con la actividad forestal, ¿ya? Probablemente muchos de ustedes se recuerdan que en los años 90, sobre todo asociado a la cumbre de Río de Janeiro, se usó mucho este eslogan, ¿no es cierto? Pensar globalmente, actuar localmente. Todavía a muchos les cuesta esto, pero yo creo que ya casi todos pensamos globalmente, estamos conectados a mil cosas, internet, etc. Así que no es tan difícil, ¿no? Y generalmente actuamos a una escala local, o por lo menos esa es nuestra escala de ámbito, ¿ya? Pero la propuesta que tengo para hoy día es un poquito diferente. Está claramente de alguna forma asociada a todo lo que es la ecología de paisaje, ¿ya? Y a unos conceptos que en ecología hace mucho tiempo ya están dando vuelta, que es la idea de multiescalaridad, ¿ya? Básicamente, pienso que para desarrollar una actividad forestal sustentable debemos pensar en múltiples escalas y actuar en estas múltiples escalas, es decir, salirnos de esta idea por ejemplo, de como tradicionalmente pensábamos los ingenieros forestales, ¿no es cierto?, en la escala de Rodal, ¿eh? En la escala de la plantación, que era aquí hacemos los manejos silvícolas, hacemos nuestra actividad, calculamos nuestros costos, etc. Bueno, saltar un poco a la escala de paisaje, es decir, ok, ¿qué nos rodea? Bueno, ya eso lo estamos haciendo bastante bien y la certificación claramente ayuda a hacer este salto. Pero también pensar un poquito más allá, o sea, ¿qué estamos contribuyendo, ¿no es cierto?, en términos de biodiversidad a la región, al país y incluso, ¿no es cierto?, a escala global. Por eso las múltiples escalas no son 4, no son 3, ¿no? Pueden ser n, ¿no es cierto?, cualquier número que uno definamos. Pero lo importante es que actuemos también en estas múltiples escalas y en tema de biodiversidad esto es fundamental. Bueno, ya hemos visto bastante el concepto de sustentabilidad. Simplemente, yo no soy un experto en sustentabilidad, pero sí he estado escuchando algunas cosas que me parecen interesantes, como visiones un poco distintas, ¿no es cierto? Los tradicionales vemos esta clásica, ¿no es cierto?, traslape de distintos entes que de alguna forma pareciera casi como que están separados, intrínsecamente separados y que en algún momento se traslapan, ¿no? Pero de un tiempo a esta fecha se ha estado tratando de hablar de esta sustentabilidad fuerte, en el cual el ambiente es la base, es decir, como la base de la superficie donde la sociedad se instala. Y dentro de esa sociedad, obviamente, necesitamos la economía, como lo decía Fernando Raga, digamos, para proveernos de bienes y servicios, o sea, evidentemente. Pero claramente, sin este ambiente estaríamos más o menos, o sea, no hay ninguna posibilidad que tuviéramos una sociedad ni una economía. Y lo pensaba ayer mientras terminaba esta charla bastante tarde en la noche, pensaba, bueno, es como el ejemplo de los mayas, ¿no es cierto? O sea, o los aztecas, qué sé yo, sociedades que evidentemente vieron constreñidas sus desarrollos como sociedades al ambiente, independiente de que tuvieran más tecnología, menos tecnología. Y nosotros no somos muy distintos a eso. Evidentemente vamos a ir para allá. Entonces, pensar un poquitito más en esta cosa integral y que el ambiente no es algo que hay que cumplir la norma, que hay que hacerlo porque está de moda, no, sino que es la base, es nuestro capital natural donde tenemos que trabajar. Ya se ha hablado bastante, así que no voy a entrar en mucho detalle aquí. De forestal más sustentabilidad hay un montón de cosas. Yo pensando así en una lluvia de ideas pensé, bueno, obviamente estamos hablando de largo plazo, una mirada de sociedad, que hay efectos positivos y negativos de la actividad forestal que van más allá de lo local, vuelta a esta idea de múltiple escalaridad. Y que sin duda, base de la actividad productiva es el patrimonio natural, o sea, sin las plantaciones, o lo que va a hablar, ¿no es cierto?, por ejemplo, Rafael, sin el suelo, no tenemos ninguna posibilidad de tener el cultivo forestal. Entonces, necesitamos entender eso. Pero bueno, evidentemente yo creo que este debate da para pensar muchas más cosas. Quiero dejar esa idea abierta y por eso los signos de interrogación al final, para pensar que la sustentabilidad no es un concepto para nada estático. Cuando añadimos la palabra biodiversidad,
yo quiero centrarme en una pregunta que es, ¿qué rol cumple el sector forestal chileno en la protección de la biodiversidad? ¿Es un promotor o una amenaza? ¿Ya? Podríamos, en ese sentido, no es una respuesta, sí, es un promotor o sí, una amenaza. Evidentemente va a haber ambas cosas. ¿Ya? Y también me hubiera gustado tener más tiempo para centrarme en qué beneficios le trae al sector forestal chileno incorporar la biodiversidad en sus acciones de largo plazo. Eso da para otra charla. Pero es súper interesante una línea, es decir, la biodiversidad no como algo que yo tengo que hacer porque la sociedad me lo pide, sino cómo incorporo a mi negocio, a mi actividad, la biodiversidad para que mi negocio sea aún mejor, ¿ah? Más integral, más completo. Eso es interesante. Lamentablemente no hay tiempo para hablar hoy día, pero creo que sí también para plantearlo. Por lo tanto, es necesario revisar algunos conceptos de biodiversidad, ¿no? Biodiversidad es súper amplio, variedad de organismos. Es casi como lo digo en clases, es como hablar de naturaleza en el siglo, ¿no es cierto?, siglo XXI, hablar de naturaleza, hablamos de biodiversidad. Incluye incluso ecosistemas, incluye componentes no vivos, ¿no? Abióticos. Es necesaria para mantener los procesos biológicos en el largo plazo. Sin biodiversidad estamos completamente, es imposible, no podría funcionar ningún sistema biológico. Y es dinámica y modelada por la evolución biológica. Entonces, no es algo estático. Tampoco pensemos que la biodiversidad es como un museo donde ponemos piezas y las guardamos. No es que tengamos las especies amenazadas y las ponemos en un closet y con eso estamos listos. ¿No? Es mucho más complejo. Y el concepto de multiniveles también asociado en este caso a los tipos de biodiversidad. Evidentemente, cuando uno habla de conservación de biodiversidad, tiene que preocuparse de todo esto, de los genes, de las especies, las comunidades, los ecosistemas. Y eso ha costado mucho, ¿no es cierto?, ese diálogo entre la parte más ingenieril, por decirlo así, de productiva de la actividad forestal y la más ecológica. Porque en realidad yo creo que son conceptos que no son tan simples. Evidentemente ahora todos los alumnos que han pasado por esta facultad y por otras del país también ya tienen estos conceptos insertos, digamos. ¿Por qué Chile también es tan importante? Porque es un hotspot de biodiversidad. ¿Qué significa esto? Que tiene un alto endemismo y una alta amenaza. O sea, tiene las dos cosas, tanto lo bueno como lo malo. Y por eso, realmente, para las empresas que están en el sector forestal, también les ha tocado la pista más pesada que quizás en otros países. Porque hay que preocuparse de la biodiversidad que ocurre en esta zona, que si se fijan a nivel del hemisferio sur, es uno de los pocos zonas continentales y los bosques templados de Chile y la zona mediterránea son únicas a nivel mundial, ¿ya? Es considerado un hotspot de biodiversidad según las definiciones internacionales, como decía, como muchas otras zonas del mundo en que tienen esta alta cantidad de endemismos, especies que solo ocurren en el país, pero aparte también están muy amenazadas, ¿ya? Y por lo tanto, esto que a nosotros nos parece tan común, nuestro matorral esclerófilo, nuestro bosque de roble, etc., tiene un valor global, no solamente un valor local, cosa que la gente también nuevamente nos cuesta pensar que no sé, que la acacia caben, ¿no es cierto?, que el matorral de espino de la zona central tenga un valor internacional. En realidad uno lo ve incluso hasta como algo que incluso podría ser fácilmente sustituible, ¿no es cierto?, porque tiene otros valores económicos más relevantes, pero desde el punto de vista ecológico es en sí un valor global. Y la riqueza de especies también no es intuitiva, o sea, uno pensaría, bueno, no, capaz que la riqueza de especies de Chile esté más hacia el sur. No, la riqueza de especies está más en la zona central del país, en la región metropolitana, la octava región, son zonas de alta biodiversidad. Bueno, lamentablemente es ahí también donde tenemos una alta densidad poblacional, altos cultivos agrícolas y, por supuesto, lo que nos convoca hoy día, altos cultivos forestales. Y hay un tema, uno dice, bueno, en realidad es el Estado el que debiera preocuparse de la biodiversidad. ¿Por qué las empresas forestales tienen que preocuparse de la biodiversidad? Bueno, lamentablemente eso sería en un mundo idílico en que el Estado hubiera hecho un plan perfecto, ¿no es cierto?, con los máximos algoritmos de selección de áreas protegidas. Pero ¿qué es lo que hizo el Estado de Chile? Seleccionó áreas protegidas donde no le molestaba a nadie. Entonces tenemos todas las áreas protegidas básicamente en dos regiones, 84% están en dos regiones, el resto, el 16% restante, está dividido en múltiples regiones. Pero toda esta zona de la cordillera de la costa, por ejemplo, donde está la actividad forestal, hay muy pocas áreas protegidas estatales.
Eso dejó un dilema, que lo vemos aquí, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? ¿Cómo conservamos la biodiversidad en esta zona? ¿A quién le pedimos ayuda? Bueno, en eso yo creo que es una oportunidad para las empresas forestales, y así lo he sostenido por muchos años, ¿no es cierto? Y varias personas igual que yo. Tenemos que mirar hacia afuera de las áreas protegidas para conservar la biodiversidad. Es ahí donde el sector forestal juega un rol importante. ¿Ya? ¿Cuáles serían entonces las sinergias positivas y negativas entre la actividad forestal y la conservación de la biodiversidad? ¿Ya? Vamos a ir viendo. Yo simplemente traté de hacer esta clasificación muy sencilla de la biodiversidad, y estas son las típicas amenazas, los grandes amenazas. Por supuesto, son generalidades y ustedes podrán encontrar otras amenazas y quizás los nombres pueden cambiar. Invasiones biológicas, cambio climático, cambio de uso del suelo, extracción y caza y tala, y contaminación. Simplemente quiero hacer como un ejercicio gráfico. Cambio de uso del suelo para el sector forestal, obviamente, ¿no es cierto?, un tema importante, desde el uso no adecuado de nuestro bosque nativo, simplemente para cambio a uso agrícola o por incendios forestales, etc. Eso ha generado un cambio de uso del suelo importante. También no podemos negar que hay un legado de cambio de uso del suelo a plantaciones forestales, y eso ha sido registrado en la literatura. Este es un trabajo de un colega, Cristian Echeverría, que muestra cómo el bosque nativo fue poco a poco siendo sustituido en los años 70, comienzo de los 80, en la zona de la cordillera del Maule, ¿ya? Y claramente la actividad forestal tuvo mucho que ver en eso. O sea, hay un legado que hay que asumirlo. Por otro lado, tenemos las invasiones biológicas. La actividad forestal también tiene algo que decir, ya sea por especies que son un cultivo escapado, en este caso, por ejemplo, pinos que se escapan de las plantaciones, o por especies que son acompañantes de la actividad forestal, como el caso del aromo. Ambas especies no son nativas, crecen en abundancia cuando están fuera del cultivo y pueden desplazar algunas especies originarias, ¿ya? Entonces, es una amenaza importante que en los sellos de certificación ya se está tomando en consideración. También el cambio climático no deja de ser. Aquí quizás el sector forestal tiene un rol incluso positivo porque hay la fijación de carbono, etc. Pero claramente le complica el escenario, ¿no? ¿Cómo va a ser la actividad forestal en 20 años más? ¿Ah? Con los incendios forestales también asociados como factor coincidente con el cambio climático. Hay otros temas que obviamente, y por suerte, la actividad forestal no está relacionada indirectamente. Por ejemplo, todo el tema de contaminación. Por suerte, en realidad en Chile los episodios como estos de los cisnes fueron más bien escasos, y eso es positivo. Y otros que no tienen nada que ver con el sector forestal en términos de plantaciones, sino, por ejemplo, actividad ilegal de extracción de especies. ¿Cómo podemos reducir estas amenazas? Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es plantearnos en estas múltiples escalas. Yo aquí, por favor, es solamente unas ideas que vamos a ir mirando. El tamaño de cosecha. Todos sé que les debe importar esto, y los sellos cada vez están viendo también esto, cómo reducir el tamaño del área de cosecha. Esto no es un tema simple, porque la tabla rasa, claro, no es lo mismo si es a favor de la pendiente, si la tabla rasa, ¿no es cierto? ¿Cómo mides el tamaño? Primer punto, ¿cómo llegar a un consenso? ¿Cuándo es 50 hectáreas? ¿Cuándo es 500 hectáreas? Etcétera. Pero evidentemente es un tema que hay que trabajar. Aquí yo siempre muestro estas dos fotografías, ya se tiene unos 10 años, así que espero que las cosas hayan mejorado en 10 años. Pero miren esta pendiente de una tabla rasa completa, ¿no es cierto?, con toda esa pendiente. Claro, o sea, uno podría decir ya son 50 hectáreas, pero obvio que no es lo mismo que sean 50 hectáreas así concentradas así, a que fueran 50 hectáreas puestas, por ejemplo, en una línea horizontal. Todo eso tiene que, en términos de biodiversidad, va a tener mucho que ver. La tabla rasa y manejo de los residuos. Cómo trabajamos el tema de suelo. Seguramente Rafael va a tocar algo de esto, pero también hay toda una fauna y flora de suelo, y eso a veces nos olvidamos, que es importante para los ciclos biológicos del área. Las zonas de protección. ¿Cómo hacemos que estas zonas de protección sean más adecuadas y no terminemos con estos derrumbes, deslizamientos de tierra, que en general, si uno mira, yo vivo camino a Santa Juana y uno puede mirar
comúnmente ocurre y sigue ocurriendo. O sea, han bajado la tasa, sí, pero todavía ocurren, ¿no? Cómo también proteger todo lo que es las zonas ribereñas de cauce, ¿ya? Aquí son zonas que uno llamaría como, dentro de esta escala espacial de paisaje forestal, son los hotspots de biodiversidad de esa escala, ¿ya? Y aquí hay un montón de actividades, y eso nos vamos a entrar en el detalle, de que uno puede realmente pasar de una cosa así teórica como le puedo estar hablando yo, a algo súper concreto. No hay que tener, no se trata aquí de estar buscando una super ciencia que te da respuesta a todo, sino que a veces aplicar el criterio y también, como lo hablábamos con Fernando Muñoz, instruir a las personas que están en terreno, al operario, a las personas que realmente van a estar en contacto con la actividad. Porque no sirve de nada que el ingeniero forestal que esté en una oficina diga, mire, tenga cuidado con los cursos ribereños, si la persona va con su skidder o con su retroexcavadora y no tiene, digamos, no tiene la capacidad de tomar una decisión en terreno. Entonces, estos temas de diversidad tienen que pasar mucho más allá. Lamentablemente, como decía, siempre hay ejemplos y uno los muestra como para, no es solamente una crítica per se, sino más bien para levantar alarma sobre esto. Por ejemplo, cómo se hace la extracción de áridos en zonas ribereñas. Todavía sigue siendo un problema. Otro tema relevante son las especies en categorías de conservación, ¿ya? En este caso, especies que están en el paisaje muy aisladas, en este caso Keule o Araucaria, y cómo aquí había una plantación, se cosecharon todos los pinos, quedan la Araucaria. ¿Cómo se puede conservar esto de una forma más integral a lo que hacemos ahora, que simplemente seguimos la ley? La ley nos dice, hay que conservarlo, bueno, lo conservamos, pero no hay una idea ecosistémica detrás de esto. Hay otros temas que yo, por supuesto, como director del Laboratorio de Invasiones Biológicas, no puedo dejar de tocar. Por ejemplo, el tema de invasiones de pino. Este es el mismo sitio, el año 2007-2015, predios en la zona de estepa. Evidentemente, esta era la plantación y esto es 8 años después, ¿no? Esto no es plantado, esto es simplemente invasión. Es decir, es una externalidad, esa al lado de la plantación y esta en la zona externa a la plantación. Fíjense aquí hay unos poquitos árboles, aquí completamente lleno. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una externalidad negativa, como se hablaba anteriormente, que no se ha hecho cargo la empresa forestal que plantó esos pinos. Quizás no es problema que los plante aquí, pero ¿cómo va a evitar que se produzca este proceso? Eso, si esto fuera una zona con alto endemismo, que lo es en parte, y que tiene otro usos ganaderos, etc., hay también un daño asociado a eso. Áreas de alto valor, otro punto crítico, y yo aquí me declaro que probablemente alguna gente en la audiencia sabe mucho más de esto, pero solamente mostrarles que lo público que está haciendo esto. Las áreas de alto valor, los bosques de conservación, cómo están siendo públicos, aparecen en el diario. Bueno, o sea, aquí tuvimos una charla con Patricio Herranz en Mininco. Se puede trabajar con esto de los bosques de alto valor de conservación, pueden tener usos, ¿no es cierto?, incluso sociales, de valor cultural para las personas, y se puede seguir mejorando los procesos de selección e implementar estas áreas, hacerlas públicas, etc. Conectividad, también otro tema que es relevante, cómo conectar fragmentos. Esto es simplemente una visualización. Y para eso de la conectividad, también pensar más allá del propio predio, sino que del paisaje. Cómo conectar, por ejemplo, en Nahuelbuta, conectar Parque Nacional Nahuelbuta con otros predios como la Quebrada de Caramavia, etc. Esto es un ejercicio que también ya tiene sus buenos años y se podía pensar en conectividad, se puede seguir pensando, pero hay que pensar más allá del predio particular de esa compañía y más allá incluso de esa comuna. Bueno, aquí un resumen: método de cosecha, zona de protección, áreas de alto valor, redes de conservación, conectar el paisaje más allá, ver las externalidades negativas que pueden producir un cultivo forestal. No hablamos de esto, pero también yo creo que hay que empezar a pensar el uso de químicos y cómo se está haciendo el establecimiento. Ayer también en un momento se me ocurrió hacer tenía ya este gráfico, ¿no es cierto? El trabajador, la persona trabajando en la empresa forestal, ¿cómo hacemos para que la biodiversidad se incorpore en su toma de decisiones? ¿Ya? Y no solamente como en el que venga el profesor invitado, qué sé yo, doctorado no sé dónde,
y les diga yo lo que hay que hacer, sino que realmente incorporemos en su modo de actuar, ¿ya? Eso requiere un cambio de visión. Yo creo que está pasando, ¿no? y espero que podamos seguir en eso. Una última nota. Lo importante es que la falta de información no sea una excusa válida, lo pongo bien claro esto, para no tomar decisiones de conservación. En conservación está lo que se denomina el principio precautorio. Aquí está la lechuza moteada, que quizás tristemente conocida por algunos forestales, pero creo que abrió muchos debates importantes. El principio precautorio indica que la biodiversidad es tan valiosa y tan irrecuperable que más vale prevenir, ¿no es cierto?, que después reparar. Eso, quería dejarles con esos mensajes y ojalá puedan seguir procesando esta idea de múltiples escalas. Gracias.